Hola de nuevo, hoy estamos a 5 de octubre del 2019 y este es el vídeo de repaso a los mercados. Empezamos por el S&P 500 en gráfico diario y bueno, como ven, una semana de retrocesos, aunque en estos últimos 2 días pues bueno, se ha recuperado alguna cosa. Básicamente, si nos fijamos en el aspecto técnico, pues podríamos decir que está siendo un rebote técnico, ¿vale? Ya que por los datos macro, pues tampoco hay nada que celebrar, ¿vale? Aparte del dato de empleo de ayer, que bueno, salió dentro de lo esperado, más o menos, podríamos decir, o un poco mejor de lo esperado, ¿vale? Uh, La cuestión es que Powell ayer en su discurso dijo que la economía americana sigue a tope. Supongo que se habrá cogido este último dato de empleo, porque los otros datos que han salido fatales, ¿vale? Bastante malos. Y aquí, por culpa de estos datos, pues bueno, tuvimos estas dos velas, el martes y el miércoles, de fuerte caída, ¿vale? La cuestión es que si nos fijamos bien en el gráfico, hemos perdido ya completamente esta directriz. Aquí parece que está intentando crear otra. Bueno, intentan aguantarlo todo como pueden. Sin duda, la directriz importante sigue estando bastante lejos, ¿vale? Fíjense que de momento la tendencia sigue siendo alcista, ¿vale? Pero parece que el mercado le está costando muchísimo pasar esta zona de aquí, de máximos. Veremos si esto es un simple rebote técnico para acabar perdiendo de nuevo esta nueva directriz que se ha creado aquí. Y si se acaba perdiendo, pues bueno, el objetivo tranquilamente podría ser los 2731 aproximadamente, ¿vale? O bien si se acaba rompiendo definitivamente esta zona de resistencia, ¿vale? Para seguir buscando máximos históricos. Ya veremos, ¿vale? Según los datos macro, lo veo bastante difícil que pueda pasar. Ahora bien, si hay un acuerdo entre Estados Unidos y China o unos avances entre Estados Unidos y China, la guerra comercial, pues esto sí que podría hacer disparar el precio del SP 500, ¿vale? Nos vamos al Dow Jones de gráfico diario y vemos que prácticamente es lo mismo que el SP 500. Estamos anclados en esta zona de aquí. Aquí le está costando mucho de pasar. Bueno, fuertes retrocesos después de los datos de esta semana. Y posterior recuperación, rebote técnico, podríamos decir, o a ver qué acaba siendo todo esto desde esta zona. ¿Vale? Lo que sí tengo yo más o menos claro es que esta directriz que se había creado aquí, pues se ha perdido totalmente. ¿Vale? Por lo tanto, en caso de que se acabe perdiendo esta directriz de nuevo, podríamos ir a buscar los 23.370 aproximadamente, ¿vale? Veremos la evolución en estas próximas semanas. Nos vamos al Nasdaq. Como ven, pues es que los tres prácticamente es lo mismo, ¿de acuerdo? Fíjense que está intentando de nuevo atacar esta zona de resistencia, pero ya fuera de la directriz, que el Nasdaq era de los únicos índices que mantenía bastante la estructura alcista en en esta en esta subida, ¿vale? La clave sigue siendo pasar esta zona de resistencia, estos máximos, ¿vale? Para continuar subiendo. Si no lo consigue, pues bueno, aún así, como ven, pues estamos en un rango muy lateralizado, no va a ningún sitio, ¿vale? Nos vamos al DAX alemán y como vemos, pues bueno, evidentemente
caídas bastante duras durante toda la semana, influenciados por Wall Street, por estos datos macro que se publicaron bastante feos, ¿vale? Y bueno, de momento, pues entre el jueves y el viernes, ayer la excusa fue el dato de empleo y el jueves, pues bueno, llegamos a esta zona de soporte más o menos intradiario importante, ¿vale? Que es donde vemos aquí que se creó el hombro, cabeza, hombro invertido y ahora actúa como zona de soporte. Y además tenemos el 50% de retroceso de Fibonacci que al llegar a esta zona, pues bueno, se creó un rebote técnico, ¿vale? A ver, la corrección sería la clave, ¿vale? Para decirlo así, la corrección es correcta, ¿vale? Ha corregido lo que tenía que corregir y ahora, pues bueno, veremos si este rebote técnico es algo más o si finalmente, pues corrige un poco estas caídas para luego seguir cayendo de nuevo, ¿vale? Sin duda, para tener una continuidad alcista, evidentemente debemos romper esta zona de los 12.500 aproximadamente, ¿vale? Que de momento pues ha dejado aquí este par de velas que nos hacen pensar que va cogiendo mayor fuerza esta zona de resistencia, ¿vale? Nos vamos al Eurostoxx y vemos que pues también parecido al DAX, ¿vale? Fuerte retroceso durante 2 días y posterior o intento de recuperación desde la zona de 50% de retroceso de Fibonacci y desde la zona de resistencia que teníamos más o menos en esta zona de aquí, ¿vale? Ahora la clave es ver la continuidad. Si se acaba rompiendo desde esta zona esta zona de resistencia, ¿vale? O bien si el mercado pues continúa cayendo y esto es un simple rebote técnico hasta el día de hoy, ¿vale? Vamos a Forex, euro, dólar. Como vemos aquí se ha creado una nueva tendencia bajista y bueno, podemos decir que un poco de rebote técnico también en esta zona de soporte. El dólar americano se sigue manteniendo al alza, aún con bastantes probabilidades de que vuelvan a bajar tipos a finales de este mes, ¿vale? La Fed. Por lo tanto, bueno, el euro sigue expectante a lo que pueda suceder en Estados Unidos. Creo que el Banco Central Europeo ya ha tirado todas las cartas encima de la mesa, por lo tanto, pocas cosas más pueden hacer. Y bueno, dependerá pues de lo que haga la Fed en las próximas reuniones, ¿vale? Según ellos, si la economía suya va tan bien, pues no deberían recortar los tipos, digo yo, ¿vale? Ya dijeron en la anterior, bueno, ya lo he comentado en el post, dijeron en la anterior reunión que cortaron los tipos, bueno, que era para una garantía por la crisis económica que pueda venir, ¿vale? Veremos esta vez, pues, qué excusa dan si los tienen que volver a cortar, ¿vale? Bueno, pues de momento ya lo ven, tampoco está muy emocionante el Forex, ¿vale? Está muy anclado en esta zona de aquí, de los 1.10, 1.09. Lleva muchos días más o menos en esta zona, ¿vale? Aunque, bueno, la tendencia, como ven, pues claramente sigue siendo claramente bajista, ¿vale? Con muchas zonas de soporte, que, bueno, ya comentamos, pues que era una zona muy importante de resistencia y que se podría estar moviendo en esta zona, pues durante mucho tiempo, ¿vale? Aún así, si se acaba perdiendo, finalmente esta zona de soporte, pues las caídas podrían ir a 1.03 aproximadamente, 0.4, 0.5, ¿vale? Esta zona de aquí.
Vamos al libra dólar. Y bueno, como ven, 1, 2, 3, 4, 5, prácticamente creando dojis cada día entre arriba y abajo. Parece que pedían, tema Brexit, parece que pedían un aplazamiento. Boris Johnson ayer dejó claro que no va a haber aplazamiento, que el Brexit va a continuar su, su evolución y su salida para el día, no me acuerdo cuál es, pero que continúa adelante, ¿vale? Por lo tanto, van de cabeza, ¿vale? Eso parece, menos. ¿De acuerdo? Nos vamos al oro dólar americano. Bueno, la semana pasada comentamos que aquí se había creado una especie de hombro, cabeza, hombro. Ha habido esta pequeña recuperación por los datos macros que han salido esta semana, pues bastante malos en Estados Unidos. Yo sigo creyendo que, es funcional, ¿vale? Este hombro, cabeza, hombro, mientras no se supere esta zona de resistencia, que es una zona bastante importante, ¿vale? Y aquí, bueno, parecía que se podía haber creado una especie de pullback que finalmente no ha sido. Se ha metido de nuevo por encima de la zona clavicular y debemos de esperar a ver si se acaba rompiendo. Y si se acaba rompiendo, pues evidentemente el primer soporte importante que podríamos tener es esta zona de aquí, que es más o menos lo que nos da este hombro, cabeza, hombro invertido. Perdón, este hombro, cabeza, hombro, que más o menos la caída, pues bueno, más o menos vendría a ser pues hasta aquí aproximadamente, ¿vale? Bueno, veremos si nos acaba funcionando esta estrategia. Nos vamos a índice dólar. Como vemos, pues cada vez está marcando más esta zona de resistencia, ¿vale? Le está costando más. Y evidentemente, a medida que se acerca este planteamiento de que se pueden bajar de nuevo los tipos, creo pues que puede atacar de nuevo esta zona de soporte. Y si finalmente quizás pueda perder esta línea de tendencia que tenemos marcada en esta especie de canal, ¿vale? Bueno, deberemos esperar a ver acontecimientos por parte de la Fed y a ver qué pasa, ¿vale? Nos vamos al bono alemán. También ligera recuperación entre el jueves y viernes. Bueno, el viernes tampoco se fue a ningún sitio. Pero bueno, de momento, después de tanta subida, pues corrección y de nuevo corrección técnica, ¿vale? Veremos también cómo se comporta estos próximos días, ¿vale? Después de estos datos macro que han salido malos por parte de Estados Unidos y cómo sigue evolucionando pues los mercados después de esta semana, ¿vale? Porque ha sido bastante movidita, ¿vale? Nos vamos al petróleo, VTI. Bueno, fuertes caídas durante toda la semana y en base a que se ha recuperado totalmente el 100% de la producción en Arabia Saudí, ¿vale? De los ataques con drones en Aramco. Y bueno, al salir esta noticia, pues los mercados corrigieron y de nuevo se mantiene en la zona de los 53 aproximadamente, en esta zona, por encima del nivel psicológico de los 50, que sigue siendo un soporte clave, ¿vale? Vamos a Bitcoin, caídas, bueno, no, esta semana no hemos tenido más caídas, pero bueno, nos mantenemos en la zona de los 8000 aproximadamente, es la zona de soporte. De momento, la estructura, como ven, sigue siendo bajista, estamos bastante lejos de esta
esta directriz, pero bueno, ya saben, Bitcoin puede cambiar en nada. Igual estoy hablando de esto y en 10 minutos pues está en 11.000, ¿vale? O en 5.000, o sea que está la cosa así, ¿vale? De momento se mantiene en esta zona de soporte, pero por debajo de la directriz bajista. Por lo tanto, atentos por si se acaba finalmente perdiendo esta zona de soporte y puede ir a buscar más caídas que más o menos podríamos pensar en una nueva zona de soporte pues en los 6.000 aproximadamente. Aquí podría detenerse de nuevo el precio, ¿vale? Todo dependerá de cómo vaya fluctuando en esta zona, pero como ven, la estructura sigue siendo de corrección y bajista, ¿vale? Y de momento pues nada más. Buen fin de semana y muchas gracias.